Bienvenidos quienes se integran a esta hora a esta segunda edición del Foro Agro. Segunda edición, gracias por ser parte de ella. Les recordamos el hashtag de este evento, EFAgro, por si quieren compartir alguna información de la que estamos hablando durante toda esta mañana en este encuentro en redes sociales. Y bien, vemos que nuestro siguiente panel habla de la visión del campo en México. Participan en los próximos minutos Manuel Bravo, director general de Monsanto México, Marvin Namia, CEO global de Grupo Lala, Jorge Armando Narváez, subsecretario de Agricultura, y Rodrigo Riestra, presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Social. Este panel lo modera Víctor Hugo Michel, director editorial del financiero Bloomberg Televisión. Bienvenidos. Al rato lo digo. Gracias. ¿Listo, señores? Pues el tema de nuestra mesa el día de hoy es muy interesante porque platicaba ahorita con ustedes antes de que subiéramos a este estrado y realmente es muy atractivo lo que vamos a platicar. Vamos a platicar sobre esta visión a futuro del campo mexicano 2030, como lo vemos. En algunos instantes esta conversación les sonará a ustedes que bordea incluso en la ciencia ficción. Marvin nos podrá contar un poco de eso en un instante. Y yo voy a arrancar preguntándole a los cuatro, 2030, ¿cómo ven ustedes al campo mexicano dentro de 12 años? Después 2040, ¿cómo lo ven? Y 2050. Vámonos a más futuro. ¿Cómo estamos viendo el campo mexicano en los próximos años? Arranco contigo, Manuel. 2030. Como les decía al inicio, tenemos en el campo mexicano una gran oportunidad. Ha pasado la industria de los libros, ha pasado en la industria de los taxis, ha pasado en la industria de los hoteles, y la nueva industria que está jugando con Big Data es la agricultura. Hoy en el mundo ya hay una serie de iniciativas en la que permite usar ese Big Data para usar mejor el agua, usar mejor los suelos, usar mejor la genética existente, entre otras muchas cosas. Si nos subimos a esa ola y utilizamos la tecnología y la innovación para cerrar la brecha, no nada más dentro del mismo México, sino con el resto de los países, pues veo un México que va a tener en la agricultura una de sus fortalezas. Obviamente depende de que todos tengamos esa misma visión, de que todos queramos tomar ventaja de esas tecnologías e incluso que sea México el que invierta en investigación y desarrollo para desarrollar nuevas tecnologías. Y si te vas de ahí al 40, al 50, pues obviamente cada vez se va a hacer más necesario. Y esta seguridad alimentaria de la que hablábamos va a ser cada vez más crítica, porque los estudios de la FAO, los estudios de estos modelos predictivos de cómo se está comportando la población, cómo se está comportando las dietas en el mundo, nos indican que para el 2050 vas a necesitar producir el doble de lo que produces hoy, en la misma tierra, seguramente con menos agua y con un efecto de cambio climático que todavía estamos por analizar. Entonces, probablemente la disponibilidad de alimentos en los países exportadores se irá limitando, y entonces va a ser muy importante que los países que somos importadores veamos la manera de ser eficientes económicamente, ¿no? Produciendo lo que mejor hacemos para exportar, pero también teniendo una base de soberanía que a definición de la FAO es pues por lo menos 75% de los alimentos que produces. Marvin, continúo contigo. Platicábamos ahorita hace unos instantes y realmente lo que me planteabas era impresionante. Biotecnología, robótica, trabajadores automatizados, inteligencia artificial, Big Data en el campo mexicano. ¿Tú percibes un campo mexicano que está listo para aprovechar este salto cuántico, particularmente que parecería anunciarnos la tecnología?
¿Nos ves en 2030 como un campo moderno o nos ves con las trabas que todavía afectan a buena parte de nuestro país? Yo creo, y hablando un poquito con Manuel y fuera de campo, depende de lo que hagamos hoy, es lo que nos va a definir para el futuro, ¿no? Las decisiones, podemos ver una cosa completamente abismal si tomamos las decisiones correctas. Yo nomás quiero poner en perspectiva un poquito la visión al 30, 40 y 50, ¿no? Hablando de estas tecnologías. Hemos hablado de que va a haber mayor incremento de necesidad de alimentos, ¿no? Casi 70% en el 2050. El campo, vimos las edades del campo, ¿no? Que hay mucha gente mayor a 45 años, ¿no? Si no el 60%, y va a haber menos jóvenes que van a querer dedicarse al campo. Por ende, eso va a demandar un poquito la parte de mano de obra, y mano de obra pues barata o de la familia, si son de autoconsumo, la gente que está produciendo, ¿no? Entonces eso va a llevar a usar tecnologías nuevas, y son las tecnologías exponenciales que estábamos hablando. Se habla de tecnologías exponenciales, como lo dijo Singularity University, y son exponenciales porque la combinación de ellas hacen que puedas hacer cosas exponenciales. Yo veo al campo mexicano invirtiendo en eso, ¿ok? Y no es de costo. Estamos hablando de robótica, que puede ser en la distribución, que puede ser en la automatización de trabajo manual. Lo vemos en Big Data, y Big Data es una palabrota muy grande, pero realmente es la analítica avanzada con datos y toma de decisión de datos, ¿no? 3, los drones, aunque no lo creamos, ¿no? En la parte de cultivos, en donde haya sierras difíciles o no. Y 4, algo que es muy alentador, pero a la vez nos da mucho miedo, pero es algo que tenemos que entrarle, es la secuenciación del DNA. La secuenciación del DNA ha ido bajando en costos, entonces ahora hay lectura, modificación y escritura de secuencias de DNA. ¿Dónde entra el gobierno en hacer esas cosas o dónde podemos adquirir cosas sintetizadas? Pues va a hacer que en las cadenas productivas como nosotros, pues volteemos a ver de dónde conseguimos eso, ¿no? Y creo que el campo mexicano puede ser. Pero todo esto que se oye un poquito como ciencia ficción no lo es realidad. ¿Y por qué la gente lo está haciendo? Empresas como nosotros antes necesitabas dinero para hacer este tipo de cosas, necesitabas subsidios del gobierno, necesitabas leyes. Hoy hay mucha tecnología abierta, ¿no? Estamos hablando un poquito de lo que yo veo. Hay movimientos como una cosa que se llama FarmBot.io, un grupo de jóvenes de las universidades hicieron un robot para poder hacer cultivo, ¿no? Y usa bases de datos mundiales para ver si quiero crecer calabaza o quiero crecer maíz, qué tipo de semillas tengo que poner, y es autosustentable con cámaras y todo. Y lo publicaron gratuitamente en el internet. Cualquiera puede hacer ese robot, cualquiera lo puede escalar. Entonces la barrera tanto de dinero y subsidios va a ser un tema, pero yo creo personalmente que las tecnologías exponenciales nos van a poner en ese momento. Ni se diga de lo que hablamos de blockchain hace ratito, tal vez regresemos al trueque, tal vez veamos una manera de yo voy a asegurar una criptomoneda agrícola, ¿no? Con mi producción futura, en vez de estar haciendo intercambio de dinero. Entonces, si no le entramos a esos temas, va a haber siempre en este tipo de cosas, va a haber una distopía, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque siempre tenemos dos escenarios en ciencia ficción, vamos a decirlo, tenemos la utopía o tenemos la distopía. ¿Cuál es el escenario al que nos podríamos enfrentar como país si no tomamos las decisiones adecuadas en estos próximos años? Te lo preguntaría también a ti. En la parte de educación, yo creo que si se va a ir mucha gente del campo, y hay mucha cosa que estábamos platicando que es autoconsumo, no, y no hay esa parte de la educación en decir, yo me dedico a entender un poquito más cómo produzco mejor y me informo más y transparento más los datos, va a haber una disyuntiva muy grande. Un ejemplo perfecto, vemos muchas estadísticas de censos y de cosas, y hay muchas empresas y muchas compañías que están empezando a poner sensores del Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Nada más estamos datificando datos. Esa datificación de datos, ¿no? Lo que nos va a llevar es a tomar mejores decisiones. Pero para tomar esas mejores decisiones necesitamos matemáticos. Entonces regresamos a la educación. Entonces yo veo mucho los números de empleo, por ejemplo, que hay en el agro, pero no es la gente que va a realmente producir. Es toda la industria que se va a formar alrededor del agro, que es cómo le damos a los agricultores y a los productores ese servicio de datos, llámese, ¿no? Para hacer, cuando haces una planeación de la demanda, realmente ver en dónde va a haber demanda, para saber cuánto plantan, qué tanto plantan. Entonces esa es la visión. Rodrigo, tú como presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, a ti te toca ver todas las realidades que hay en este país, te toca tratar con productores que se encuentran en el siglo XXI, precisamente haciendo uso de algunas de estas herramientas, ya sea drones, ya sea semillas genéticamente modificadas, pero al mismo tiempo también te toca lidiar o te toca platicar con productores que se encuentran en el siglo XIX. De cara a este escenario de un campo mexicano en el 2030, ¿tú ves salvable esta brecha que se está abriendo entre los que ya están insertos en esta tecnología, en esta economía del conocimiento, y los que están todavía labrando con, lo platicamos, con la COA?
y haciendo rosa, tumba Y quema. Partamos de un supuesto. En este momento en nuestro país, el motor de la economía es el sector agropecuario, muy por encima del sector manufacturero y muy por encima del sector de servicios. En ese sentido, si queremos que para el 2030 el sector siga siendo el motor de esa economía, tenemos que partir de reconocer que hoy hay retos, tenemos que partir de un diagnóstico que identifique cuáles son y cómo vencerlos. Vivimos en un país megadiverso. No es lo mismo las condiciones de un pequeño productor en estados como Sinaloa y Sonora a pequeños productores en Oaxaca, Guerrero, Puebla o Chiapas. Y en ese sentido también tenemos que partir de la premisa de que el minifundio también puede ser productivo. Estamos hablando de que vivimos en un país que no ha aprovechado al máximo el potencial productivo que tiene en cuanto a microclimas. Allí hay una oportunidad. Pero sin duda a nosotros nos gusta verlo en el diseño de la política pública como la oportunidad de fortalecer la cadena productiva. Y en ese sentido tenemos que fortalecer cada uno de los eslabones. La organización de los productores es fundamental, visto no como una política clientelar, sino como una figura asociativa que permita vincularlos con el mercado, que permita que sean sujetos de crédito, que permita que accedan a nuevos apoyos. Sin duda, el reto también será, y el éxito de un proyecto productivo está identificado, depende en gran medida de la asistencia técnica y la capacitación. Tenemos que garantizar que haya un nuevo modelo de extensionismo en nuestro país. Sin duda las herramientas en cuanto a tecnología, mecanización, tecnificación tendrán que estar a la mano del pequeño productor y del productor empresarial. Vivimos en un país en donde en cada uno de los estados vamos a encontrar esa diferenciación. Hay productores de autoconsumo, hay productores en transición y hay productores empresariales. Tiene que haber un salto en materia sanitaria. Es uno de los principales retos para accesar a nuevos mercados y ahí también nos tendremos que enfocar. Tiene que haber un cambio en cómo vemos la banca de desarrollo en nuestro país. No somos competitivos si lo comparamos con otros países, sobre todo porque nuestras tasas de interés son inalcanzables y el pequeño productor es imposible que sea sujeto de crédito. De igual forma, tiene que haber un cambio en la forma en la que estamos vinculando al pequeño productor con los mercados. Las empresas y el mercado en general debieran regir el rumbo del sector agropecuario en nuestro país. No podemos seguir produciendo lo que nuestros antepasados produjeron si el mercado no está llamándonos hacia ese lugar. Y en ese sentido, por ejemplo, la vinculación de pequeños productores o productores empresariales con el mercado y con las empresas compradoras, sin duda va a ser uno de los elementos que más permita un desarrollo en el sector. Hoy estamos viendo estados pequeños como Hidalgo, que creció a un ritmo del 17.1% en Producto Interno Bruto Agropecuario en el tercer trimestre del 2017, de acuerdo a cifras de INEGI, o un estado como Puebla, que creció al 9.6% en ese tercer trimestre en el sector agropecuario, y estados que originalmente eran el motor de la economía, como Sinaloa, que creció al menos 2.5%. Las políticas públicas a partir de ahora, si queremos que el motor de la economía siga siendo el sector agropecuario, tendrán que estar enfocados en un rediseño del sector, pero sobre todo también en una identificación de cuáles son los retos. Y ahí se tiene que situar como uno de los principales retos que enfrentamos como generación, el del cambio climático. Tiene que haber nuevos esquemas de aseguramiento, tiene que haber nuevos esquemas de acceso al financiamiento, tiene que haber una nueva política fito y zoosanitaria y tiene, por supuesto, que haber una nueva vinculación con el mercado. Jorge, paso contigo. A ti en la subsecretaría te ha tocado ver precisamente esta realidad compleja y contrastante que hay en el agro mexicano, en el campo mexicano. La pregunta directa es, de cara al 2030, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos como campo mexicano para poderlo ser más competitivo, más incluyente, más equitativo? Sí, muchas gracias, muy buena tarde, muy buen día. Un saludo a todos, compañeros panelistas. Mira, permíteme hacer este ejercicio que tú iniciaste de prospectiva y en perspectiva del 2050. Yo veo a un campo dinámico, un campo inteligente, un campo honesto, un campo transparente, un campo socialmente responsable, un campo
sustentable, y en ese sentido, con ese ejercicio de prospectiva, tenemos que ir creando los cortos y los medianos plazos. Y esto es generar una visión de futuro, pero realmente con un sello muy característico. México hoy por hoy es el 12º productor de alimentos a nivel mundial. Es el 10º exportador de alimentos a nivel global. La pregunta es, ¿qué tipo de campo es el que queremos ver en el 2050? Ya lo dijimos, transparente, dinámico, honesto, tecnificado. Y para esto, el hecho de generar las alianzas público-privadas es lo que nos va a dar una fortaleza importante. Ya Rodrigo estaba explicando las realidades que hay de estos dos campos que tenemos en México, el campo exitoso, el campo tecnificado, el campo de exportación, el que tiene una infraestructura y un empaque mucho más robusto. También el campo de los pequeños productores que han tenido las menores oportunidades y que tenemos que integrarlos, tenemos que generar la fortaleza en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Lo que decía Marvin de la incorporación de tecnología, la incorporación de este campo inteligente, donde no solamente la mecanización viéndolo como un tema de transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología no es pasar de un implemento viejo a uno nuevo o de aplicar una tecnología más novedosa, es un cambio de mentalidad y es ahí donde es el gran reto que tenemos. Hoy por hoy, la frontera agrícola que tenemos en México es de 24.3 millones de hectáreas, de las cuales se producen alrededor de 21 millones a lo largo y ancho del país. Ya lo decía Manuel, para el 2050 tenemos que producir más alimento, 75% más, de acuerdo al crecimiento poblacional, crecimiento demográfico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando esa tecnología, cambiando la mentalidad de los productores, eslabonando estas cadenas productivas, pero sobre todo definiendo una política pública también mucho más consciente, congruente y real. Y para esto tenemos que identificar los problemas estructurales y los problemas coyunturales. Esos son los dos grandes palancas que tenemos que ir alineando. En la parte estructural hay instrumentos y mecanismos que ya no funcionan o no cumplen con las expectativas y los requerimientos. Tenemos que modificarlos, tenemos que cambiarlos, tenemos que actualizarlos. Y también en la estructura que atiende al sector, tenemos que darle esa amplitud y esa conciencia del diseño de políticas públicas. Por muchos años, los instrumentos y los insumos de la política pública, algunos han evolucionado, algunos se han distorsionado y muchos otros se han pervertido. Entonces, tenemos que generar esta confianza hacia el productor y hacia el sector para que crea en los mecanismos. Y una palabra clave es la confianza. Tenemos que generar confianza entre los productores para asociarse, para integrarse, para generar futuro. Tenemos que generar confianza de los productores con las instituciones para generar y diseñar política pública real, no desde un escritorio o desde una ocurrencia o desde una inercia. Y también tenemos que generar confianza de las instituciones con las instituciones para diseñar política pública actual y estar en esta perspectiva y prospectiva del campo para el 2050. Yo creo que nos hace falta una gran honestidad, no solamente en la transparencia, todos los temas de manejo de recursos públicos, una honestidad real de hablarnos de frente, de generar las realidades adecuadas en el campo. Hay muchas realidades, se ha comentado, somos un país megadiverso, y si no nos hablamos con honestidad, productores, funcionarios públicos, toda la plataforma del sector, pues realmente no vamos a tomar las mejores decisiones. México en el 2050 tiene que ser el referente a nivel mundial de la producción de alimentos desde el punto de vista moderno, sustentable y sostenible.
vámonos a este tema. Mencionas los problemas estructurales y le quiero preguntar a los cuatro, a ver quién le quiere entrar primero. ¿Cuál es la principal urgencia que se tiene que enfrentar? Sobre todo estamos a punto de que cambie el gobierno, estamos a 9 meses de que llegue una nueva administración. ¿Cuál sería la principal urgencia? Y se los pediría de forma muy concreta que nos fuéramos sobre un punto que ustedes hayan identificado en sus distintos rubros, que se tiene que enfrentar para que el campo mexicano pueda llegar a esta visión que hemos escuchado en los últimos minutos, transparente, honesto, dinámico, tecnificado, que veríamos en 2030, 2040, 2050. Pero entonces, en el corto e inmediato plazo, ¿qué tiene que hacer el próximo presidente? Para mí hay un tema muy importante y creo que se ha tocado en términos de transferencia de conocimiento o transferencia de tecnología, porque aún teniendo diferentes Méxicos, existe la tecnología para que el pequeño se pueda asociar. Si te vas al de transición, igualmente existen las posibilidades de transferirle conocimiento o tecnologías para que sea aún más rentable, para que cambie de cultivos, para que tenga la capacidad de ver cómo se están moviendo los mercados y que no a medio del proceso se dé cuenta pues que puede tener un ingreso negativo. Y existe la tecnología para los grandes agricultores también modifiquen de manera sustancial sus operaciones para ser más productivos. Entonces, creo que esa capacidad de poder transferir el conocimiento que ya existe en académicos, en investigaciones, incluso en empresas o en mejores prácticas de otros países, si somos capaces de ser eficientes en ese cambio de mentalidad, vía conocimiento, vía innovación, vía tecnología, creo que podemos ser capaces de que todos vayan incrementando su rentabilidad, su producibilidad y su sustentabilidad. Y en un mediano largo plazo, seguramente la brecha entre la capacidad de producción y de rentabilidad del pequeño, el de transición y el grande, se va a ir cerrando. Que eso es algo que también el campo mexicano necesita, ir cerrando esa disparidad de ingreso que existe en los diferentes estados de la República. Entonces, para mí, cómo somos capaces de generar conocimiento y transferirlo al campo mexicano es clave. Entonces, la clave ahí es, la recomendación, vamos a decirlo, hacia la próxima administración es cómo logramos que el conocimiento, que toda esta información, este know-how que ya existe, se transfiera de un lado al otro, al que está en el extremo de la brecha, vamos a decirlo. ¿Alguien más? Sin duda, hablar de una reforma estructural en el sector no podría ser posible si no ponemos en la mesa la tenencia de la tierra. Vivimos en un país en donde es prácticamente imposible para un pequeño ejidatario el transitar al dominio pleno de la tenencia de la tierra. Y en ese sentido, ellos no pueden ser sujetos de apoyo, sin duda, ni pensar en que puedan ser sujetos de crédito. Hablar de una reforma estructural tiene que poner como el eje rector del debate la tenencia de la tierra. En segundo término, sin duda tenemos que hablar de la rectoría del Estado en el sector agropecuario. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado mexicano en el avance del sector agropecuario? Y ahí existen diferentes tesis. Hay quien opina que el eje rector de la política agropecuaria tiene que ser fundamentalmente el Estado mexicano. Hay quienes dicen que no, que tiene que ser el mercado. Para quienes opinan que tiene que ser el Estado mexicano quien continúe dirigiendo el futuro del sector agropecuario en nuestro país, opina que tiene que haber un cambio normativo de fondo. Se tiene que reformar la normatividad aplicable, que va desde una reforma en leyes, que pase, por supuesto, en cambios estructurales en reglas de operación y normatividad aplicable de los programas. Y para quien opina que es el mercado el que tiene que regir pues el futuro del campo, entonces el eje rector tendría que ser la demanda. Y en ese sentido tenemos que producir en nuestro país de acuerdo a la demanda de los mercados nacionales e internacionales. Tenemos que transitar a cultivos que dejen mucho mayor ingreso al productor, no solo seguir produciendo aquello, como decía, que nuestros antepasados se dedicaban a producir, pero más aún, tendríamos que transitar a un modelo
en donde se elimine el intermediarismo en el sector. Y el intermediarismo está presente a la hora de comercializar. El coyote, 5 o 6 manos son muchas manos para comercializar. Y también para el aterrizaje de los apoyos gubernamentales. Ese intermediarismo ha sido el más dañino. Y estoy hablando de la política clientelar que representan muchas organizaciones supuestamente sociales. Tenemos que combatir ese cáncer y lo tenemos que hacer modificando la forma en la que aterrizan los apoyos gubernamentales al sector agropecuario y haciendo que el pequeño productor pueda ser sujeto de apoyo sin estar supeditado a un intermediario. Lo mismo a la hora de comercializar. Existen entidades federativas hoy que han sido extremadamente eficientes vinculando a potenciales compradores, y voy a poner ejemplos. Los principales compradores de café en nuestro país hoy están abasteciéndose de 5 estados de la República. Van y compran de forma directa. Para aquellos estados que han logrado eliminar el intermediarismo y vincular al pequeño productor de 2 o 3 hectáreas con esas empresas, ha logrado un cambio fundamental en el ingreso de esos productores. Para aquellos que siguen dependiendo del coyote, estamos hablando de que está encareciendo el producto para la empresa compradora y por supuesto está llegando muy poco al productor. Si queremos hablar de una reforma estructural, tenemos que centrarnos en aquello que está generando un freno en el desarrollo de nuestro sector. Jorge, ¿concordarías tú con esta idea, esto que plantea Rodrigo, precisamente de una especie de cruzada anticoyote? Si te entiendo bien, Rodrigo. ¿Concordarías tú en que es necesario lanzar un esfuerzo nacional para eliminar al intermediario? Coincido en algunas cosas que dice Rodrigo. Yo creo que aquí es, tenemos que definir en conjunto, sector público y sector privado, definir las prioridades por convicción y no por conveniencia, que es parte de lo que dice Rodrigo en toda esta cadena de intermediarismo que hay, porque también el sector, en la plataforma del sector, pues, se mueven muchos intereses, ¿no? Intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos, y esos los tenemos que, por eso digo, para definir una estructura del sector que, con una plataforma que le dé un seguimiento, una orientación, tenemos que definir las prioridades. El gobierno es facilitador y promotor de la actividad agropecuaria. Y el gobierno necesita del sector privado, de los productores, para caminar y avanzar en ese sentido. Muchos del trabajo y de los números que manejamos ahorita en cuestión agro, pues es reflejo y es resultado de muchos años de esfuerzo del sector privado, de las empresas, de los productores, y también es resultado de administraciones que sembraron y ahora nos toca cosechar. Y en ese sentido, lo que sembremos ahora o lo que estemos sembrando ahora, pues lo van a tener que cosechar otra administración. Y en eso tenemos que ser muy sensatos y muy congruentes. Pero el tema estructural en México se tiene que definir por prioridades. ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a identificar dónde producir, qué producir, cómo lo vamos a vender? No podemos estar desarrollando un sector si no estamos visualizando la cadena comercial que tiene. O sea, no podemos producir. Antes nuestros abuelos producían y pues a ver cómo lo vendemos. Se ha ido sofisticando. Ahora tenemos que saber dónde y cuánto y cuándo vamos a vender para poder trasladar eso a las áreas de producción. Hay muchas asignaturas pendientes, efectivamente, muchas que se han avanzado, otras que no tanto y otras que tenemos que modificar, pero también hay que hacer ciertos saltos en el camino. No podemos seguir con una inercia, porque esa inercia es la que nos está desgastando y nos está distorsionando, ¿no? No son diferentes realidades las que tiene México, son diferentes zonas productoras, son diferentes ciclos de producción que tenemos que orientar, tenemos que hacer una mejor planeación, tenemos que hacer una mejor alineación en conjunto y repito, tiene que ser una convicción realmente honesta, o sea, y vuelvo a esa palabra porque el sector público, el gobierno de la República, pues tiene
ciertas limitantes, que es, todo se traduce en un presupuesto. En un presupuesto donde si le metemos los ingredientes, yo no quisiera hablar de reforma al campo, porque es otro tema que creo que es para otra mesa, pero si vemos temas de diseño de política pública, programas, componentes, orientación, acompañamiento, todo se traduce en un valor monetario. Entonces, si le estamos poniendo un precio al desarrollo del sector productivo, creo que nos estamos equivocando. Creo que la visión que estamos compartiendo ahora, y coincido con lo que decía Marvin, de todos estos elementos que están en el mundo real, que están en el mundo de los avances tecnológicos, de los avances financieros, de los avances productivos, tenemos que incorporarlos. No es una pregunta si queremos o no queremos, no tenemos opción, tenemos que adecuarlos. El tema es cómo lo vamos a integrar en toda la cadena productiva, desde los pequeños, medianos y grandes productores, para que todos se sientan parte de esa misma plataforma, porque parecería que tenemos que polarizar las cosas para ver un México distorsionado, un México con un desarrollo rural abandonado, un México con un desarrollo rural o con una ruralidad de los pobres, donde pues parecería que mediáticamente pues tienen mucho exposure. No, tenemos que ver una realidad como lo que es, con estas atenuantes, y el tema es realmente cómo lo vamos a hacer, ¿no? El tema de dignificar la ruralidad en México es un tema importantísimo. El tema rural no es de los pobres o de los con menos oportunidades. El tema rural somos todos, el grande, el pequeño, la tecnología en el campo, la vivienda rural, los flujos de personas, los migrantes, los jornaleros agrícolas. Todo eso es la ruralidad. Y esa ruralidad equivale al 8.5% del Producto Interno Bruto que aporta al país, y que cada año está creciendo al 3.3%, y es el sector que está creciendo de manera constante a través anualmente en comparación a otros sectores. Entonces, esa es la realidad del campo mexicano, también hay que contarla. Entonces, tenemos que dignificar la ruralidad y todos somos corresponsables. Gracias, Jorge. Marvin, te preguntaría esto porque voy a regresar a lo que comenta Jorge sobre cómo en el sector confluyen intereses económicos, políticos, sociales. La realidad también es que el campo es un sector que ha sido blanco de las fuerzas políticas. Es muy rentable, se puede explotar, se puede aprovechar. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué papel puede tener la tecnología precisamente en desvincular al campo de estos esfuerzos clientelares, de este uso clientelar del campesino, de este uso clientelar del productor? ¿Qué puede hacer la tecnología ahí? Y añadiría, ¿qué puede hacer la tecnología frente a los coyotes? Muy buena pregunta. Antes que nada, yo creo que tenemos que dejar de ser condescendientes hacia el campo, ¿no? Siempre es el campo, ellos hay que ayudarlos. Concuerdo un poquito en la parte que decía Manuel, en donde hay que hacer esa transferencia de educación, ¿no? y de tecnología. Pero eso va más allá de nomás de las empresas o del gobierno. No podemos tenemos que meternos como empresas, nosotros en la cadena productiva. ¿Cuáles son las carreras que van a traer a la gente al agro en México, ¿no? Se me acerca muchísima gente constantemente y me dice, oye, quiero ser analítico de datos, ¿no? Están haciendo doctorados en el ITAM. Quiero estudiar eso. Y es gente que también viene del campo, ¿no? Y piensa que va a haber aplicaciones. Yo creo que ahí es en donde tenemos que vincular un poquito las cosas. Y con educación y definir este nuevo tipo de carreras sin ser condescendientes, sin pensar que todos son pobres, sin pensar que todos son autosuficientes, y dándoles esas oportunidades de diseñar esas carreras, pues va a hacer que se democraticen los datos, ¿ok? Cuando tú democratizas los datos y democratizas tecnología, realmente rompes la barrera tanto económica, que sí hay una barrera económica de financiamiento y serie de cosas, para que la gente lo haga, ¿no? Y el momento que tú empiezas a hacer esa transparencia y empiezas a enseñarle a la gente cómo usar este tipo de plataformas, y se abren estos canales que se llama omnicanalidad, lo vimos con las actas de nacimiento recientemente, ¿no? Antes los trámites para hacer un acta de nacimiento eran tremendos y ahora en línea lo podemos hacer, ¿no? Entonces, el momento en que empiezas a hacer esta serie de cosas es, yo creo, un poquito en donde
desvías el sentido de los subsidios, a quién se tienen que ir, por qué se tienen que ir, sino realmente a quién le toca y por qué le toca, con datos correctos. Creo que este mundo va a ser una cuestión de datos. Entonces, para eliminar, digámoslo así, coyotes o acceso a, es democratizar datos. Y cuando digo democratizar datos nos encanta hablar de estadísticas, de censos, pero luego a veces esos censos tienen mucha información, pero no tienen mucha otra información. Entonces hay una serie de cosas de datos que podría ser también una fuente de ingreso, digamos así, al sector, de vender esos datos para toma de decisiones de cadenas productivas, ¿no? O sea, realmente yo quiero saber cuánto están plantando de aguacate o de frijol, o cuánto los ganaderos están produciendo de leche, pero de otra manera de obtener esos datos, ¿no? Entonces, el democratizar los datos, pues hace que cualquier persona con carrera o sin carrera, pues pueda tener acceso a eso, puede exigir diferentes canales de pedir eso, puede hasta venderle a consumidores finales, y va a cambiar un poquito la cosa. Pero creo que también es responsabilidad no nomás del gobierno, ni es qué definimos nosotros en esas universidades, en esas carreras, porque me encanta, como decimos, necesitamos transferencia de conocimiento, de semillas, de tecnología exponencial, pero al final del día tenemos que diseñar esas carreras del futuro para atraer a la gente al agro. Es lo que está sustentando la economía. Creo que es muy sexy, simplemente pensamos que todo el mundo está arreando, y ese va a ser el challenge, ¿no? Uno de los grandes retos. Manuel, yo me iría a preguntarte, porque Monsanto se encuentra precisamente en la frontera de la tecnología, en la cutting edge, como dirían en inglés. La pregunta que yo te haría es, ¿dónde vamos a estar en los próximos años? Ya te comentaba cuando estábamos platicando hace unos instantes de este viejo proverbio inglés de ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Bueno, vaya momentos interesantes los que estamos viviendo. ¿Tú percibes que estamos en el momento clave en el que se puede dar un cambio de paradigma en el campo mexicano, llevándonos hacia un salto, es más, te lo plantearía así, cuántico? Definitivamente. Y lo decía al inicio, yo creo que es un momento realmente emocionante para la agricultura. Me encanta cómo lo pone Marvin, socializar los datos. Ya no es ciencia ficción. O sea, en la agricultura este tipo de cosas ya es una realidad. Entonces, ¿cuál es el reto más grande del agricultor? El clima. Es que yo no controlo el clima, no sé cuándo va a llover, cómo va a estar la humedad de mi tierra, tal. Hoy tenemos 100 años de datos en algunas regiones y con sofisticados algoritmos y modelos predictivos, hoy en algunos países se están dando pronósticos muy específicos de cómo va a estar la humedad de tu suelo en cuadros de 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Por qué? Porque tienes imágenes satelitales que te dan esa información porque el satélite pasa 2 o 3 veces por semana en tu tierra. Tienes estaciones meteorológicas que te reportan 6, 7, 8, 10 datos diarios de cómo se está moviendo el clima. Tienes sensores remotos en tus campos o en tus sembradoras o en tus cosechadoras que te permiten saber cómo está el pH de tu tierra, el tema de electricidad, que te da mucha información. Obviamente, esa información, sin alguien que la analice y que lo convierta en una recomendación, no sirve más que para llenar servidores. Pero hoy estamos viendo ya compañías que están haciendo recomendaciones específicas de fertilización variable. No apliques 300 kilogramos de nitrógeno en toda tu tierra. Aplica 120, porque realmente necesitas una alta cantidad de nitrógeno en la parte noroccidental de tu terreno y necesitas azufre en esta otra. Y ya hay las compañías que te están haciendo el mapa de tu tierra para ver qué es lo que necesitas. Entonces, si tú te vas a fertilización variable, a irrigación variable, híbridos variables en una misma tierra, hoy existe la tecnología para que en las zonas bajas de tu terreno pongas menos densidad, pongas un híbrido de menos potencial de rendimiento y en las mejores zonas de tu terreno pues metas más densidad y un híbrido que te da más potencial de rendimiento. Entonces ya no es ciencia ficción,
Y si a eso le sumas que hoy hay compañías que tienen drones y que te ayudan a hacer el scouting de tu tierra y te dicen, ¿sabes qué? Estoy viendo cogollero en tu terreno. ¿Por qué no vas y aplicas este producto? Entonces, lo que te quiero decir es que hoy hay tecnología que te permite generar mucho más rendimiento usando mucho menos insumos, socializando los datos. Entonces, sí, claramente es una época muy emocionante para la agricultura y que la ola empieza. ¿Qué viene en adelante? No sabemos, pero yo creo que lo importante es subirte a la ola. La pregunta clave es, ¿qué viene adelante? Y esto se los quiero preguntar a las 4, porque no podemos separarnos de eso en contexto inmediato en un proceso electoral. En 9 meses estará entrando una nueva administración. Jorge, tú mencionabas algo muy interesante sobre dignificar el campo mexicano, y la realidad es que tenemos grandes historias de éxito, el aguacate, el tequila, tenemos exportaciones realmente muy interesantes y hemos visto cómo ha crecido de manera importante las berries, por mencionar otro caso. Yo les preguntaría a los 4, en este país tenemos la tendencia a redescubrir o reinventar el hilo negro cada 6 años. De manera inmediata, ¿les preocupa que la próxima administración, sea del color que sea, meta mano en lo que esté funcionando? La dejo abierta. Yo creo que el campo no puede vivirse año con año. Así lo vive el agricultor. El agricultor mete todo su capital año con año y lo pone en riesgo. Y Jorge y en la Secretaría han estado haciendo un ejercicio prospectivo muy importante, de decir, la agricultura de México va para allá. Y va para allá no en 6 años o en 12. La agricultura de México va para allá en 30, 40 o 50 años. Porque así se debe de ver la agricultura. Porque son tiempos muy largos. Un aprendizaje lo tienes un año y el siguiente aprendizaje lo tienes el siguiente año. Entonces necesitamos presupuestos multianuales, necesitamos iniciativas como Vida, que hablan de proyectos a 5 o 6 años. Por ahí Pedro comentaba de Martín, me parece que dijo, que es un productor que necesita la certeza en 3, 4 años para saber que va a tener pues, los apoyos, la transferencia de tecnología, los contratos en los siguientes años para poder invertir y meterse al campo. Entonces, yo creo que independientemente del gobierno que elijamos, pues necesitamos comprometernos con ese norte que esté definido. Necesitamos comprometernos con innovación, nos necesitamos comprometer con tecnología, necesitamos comprometernos como país a mayor inversión en infraestructura y a mayor inversión en desarrollo y tecnología para el campo. Bueno, sin duda, el sector agropecuario, pesquero y agroindustrial no puede estar supeditado a los tiempos de la política o de la burocracia. Y en ese sentido, tendríamos que, como país, transitar a una reingeniería legislativa que permitiera, y yo coincido, presupuestos multianuales, estrategias de corto, mediano y largo plazo, el diseño de políticas públicas aterrizables también, no supeditadas a un sexenio, sino a procesos mucho más largos. Pero yo partiría también del supuesto de que México ha sido referente agropecuario en el paso de los siglos. México aportó al mundo el aguacate, hoy uno de nuestros principales productos de exportación, pero también aportamos el maíz, también aportamos la vainilla, uno de los agronegocios más rentables que tenemos identificados en México. Aportamos también el mamey, aportamos el jitomate, aportamos el chile, productos sin los que hoy uno no entendería la gastronomía mundial o el desarrollo de algunos países en lo específico. Si hemos en el pasado sido muy eficientes exportando y aportando al mundo lo mucho que como país tenemos que ofrecer, yo creo que en el futuro inmediato tendríamos que transitar a que nuestras instituciones sean lo suficientemente sólidas para que, independientemente del rumbo de las elecciones del 1 de julio, puedan soportar que el diseño de la política pública se mantenga.
Hoy tenemos actores a nivel nacional, como el Consejo Nacional Agropecuario, como la propia Asociación de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, o como la propia Zagarpa, que tiene personal suficientemente profesionalizado como para responder ante los embates políticos o burocráticos. ¿Qué vendría para el sector? Tanto empresas como productores y funcionarios tendríamos que luchar porque el sector agropecuario en nuestro país pueda mantenerse independientemente de los cambios políticos, burocráticos que estamos por enfrentar, ¿no? Gracias. Bueno, definitivamente el campo no puede reinventarse ni cada 3 años, ni cada 6 años. Y más importante que la velocidad está la dirección. Por eso el tema de priorizar qué es lo que queremos y qué campo queremos es esencial. La verdad es que ha sido un panel bastante complementario en las visiones. Lo que dice Manuel, qué bueno que no sacó el tema de los transgénicos, porque si no ahí sí habría lo podemos sacar. Pero la verdad es que tenemos que pensar desde un punto de vista de cambios tecnológicos, ¿sí? Coincido con lo que dicen mis compañeros. El tema político tiene que ser un instrumento para mejorar el sector agro, no para obstaculizar o para condicionar el sector agro. Y lo digo desde el punto de vista como administración pública, como gobierno de la República y como los diferentes gobiernos de los diferentes estados, porque cada quien trae su realidad, pero no vemos un México como uno, ¿sí? Creemos o parecería que hay diferentes realidades y se tienen que atacar de diferente forma. La política pública es un paraguas que es para todo México. Somos un país que tiene que actuar en bloque, pero con programas y proyectos regionales, eso sí. ¿Y cómo los tenemos que ir dinamizando? Los tenemos que dinamizar de acuerdo a las realidades económico, comerciales, productivas. Porque si lo vemos desde un punto de vista político, pues cada día se nos politiza un tema diferente y realmente son unas cosas a veces que caen en cuestiones muy absurdas. O sea, no puedes estar condicionando a un tema político para tener una conveniencia, ¿no? O electoral o económica, porque eso sucede. También tenemos que abrir los ojos y ser conscientes de esa realidad. No podemos estar ajenos o podemos hacernos de la vista gorda. Eso creo que puede hacerle mucho daño a la visión y a la definición del campo que queremos para los próximos años. Marvin. Yo coincido en la parte cortoplacista. O sea, el sector no se debe de regir, ni puede regirse, ni cambiar simplemente porque hay un cambio de actor político. Yo creo que lo importante, lo dijeron aquí, que es cuáles son esas prioridades como país, ¿no? En agricultura. Y en esas prioridades hay cosas en donde ayuda el gobierno en ponerse en línea, en alinear las cosas sin saber lo que tiene que hacer, y hay cosas que puede ser que no se alinee, ¿no? Y voy a tocar un tema importante, como es la ética en esto de lo que es la secuenciación de genes y modificación y escritura de genes, ¿no? Entonces, se va a venir, no sé si ahí entra el concepto de transgénicos o no, pero está habiendo secuenciación de genes, está habiendo modificación de genes, ya está habiendo fermentación de genes, que va a afectar de alguna manera a nuestro sector agropecuario. Entonces, estos son los temas que no es que queremos que el gobierno tenga, o si cambia de sexenio, se cambien las políticas, pero sí que tenga un lineamiento a largo plazo, a medio plazo. No podemos ser cortoplacistas y no podemos ser ciegos, como lo estaban diciendo aquí también, de decir, no, eso no lo quiero ver, es una cuestión ética, a mí no me toca, se va para allá. Sino es empezar a poner las bases. Oye, tiene que haber algún tipo, no de regulación, pero algún lineamiento de lo que se va a secuenciar, lo que se va a hacer. Hemos hablado muchísimas cosas. Yo lo que quisiera ver un poquito más en lo que viene es el tema de atacar en el sector agropecuario, el tema de sustentabilidad y energías renovables, ¿no?
O sea, tenemos mucha gente ahí afuera que está utilizando energía para estas nuevas tecnologías y todo, que pueden ser autosustentables. Bueno, ¿qué hay en ese régimen, no? Y entras ahí con la Compañía Federal de Electricidad y dices, bueno, como sector agropecuario, ¿yo puedo generar electricidad eólica de biodigestadores? Hay biodigestadores que están haciendo, más grande en Latinoamérica, en la comarca, sí, con los productores, ¿no?, del estiércol de las vacas. O sea, ¿qué regulación está ahí para incentivar ese financiamiento y que con ese financiamiento yo pueda entrarle? Pero no debe ser a corto plazo y no debería de cambiar por las políticas, pero sí tiene que haber posiciones muy firmes del gobierno ante estas nuevas tecnologías que vienen, que si las dejamos así, se van a hacer cosas medio raras. Muy, muy importante lo que destacan ustedes sobre que el campo mexicano no se puede estar reinventando cada 6 años. Conforme a los ciclos de la política en este país. Estamos a unos días de que arranque la campaña presidencial e indudablemente el tema del campo, el del agro y el del futuro del campo van a estar ahí, en la lista de debates, de discusiones entre los candidatos presidenciales. De hecho, en aproximadamente unas 2 horas estarán llegando aquí los representantes de los 3 principales polos que están compitiendo por la presidencia de la República. ¿Qué recomendaciones, qué le dejarían ustedes a estos equipos de campaña o a estos candidatos presidenciales a punto de arrancar la campaña? ¿Qué les dirían en torno al campo mexicano y en torno al futuro del agro? Si me lo permiten, más que una recomendación para los integrantes o representantes de las campañas, yo creo que tenemos que verlo como mexicanos. Tenemos que ver un proyecto país que realmente coincida con las realidades, que realmente fortalezca el hecho de un México próspero, un México moderno, un México actual, un México referente y un México protagonista de la realidad del mexicano en el contexto nacional, pero también en el contexto global. Creo que tenemos que pensar así, porque parecería que quisiéramos entrar a algún debate que no es el tema del panel, de si una o tal fórmula. Yo creo que tenemos que pensar ¿qué México queremos? Ese es el centro del debate. Y sobre eso se pueden hacer definiciones, se pueden hacer algunas priorizaciones o propósitos y objetivos que podemos hacer en conjunto. Pero tenemos que sumar. Yo quisiera ver un México realmente en ese sentido. Y en el sector agro, pues tenemos que pensar en cómo vamos a alimentar a nuestra gente y cómo vamos a alimentar al mundo. Y no solamente es pasar de cómo lo alimentamos, sino cómo lo nutrimos. Y tenemos que pasar, como lo dice el secretario de Agricultura, Pepe Calzada, tenemos que pasar de volumen a valor. Generar valor no solamente en el bolsillo, que es el órgano más sensible del cuerpo hoy por hoy, sino tenemos que generar valor en la cadena, tenemos que generar valor en los trabajadores del campo, tenemos que generar valor en la sustentabilidad del medio ambiente, tenemos que generar valor en lo que representa para las personas una oportunidad de tener una fuente de ingresos y una fuente de desarrollo personal y profesional. Nuestro mejor activo que tenemos es el cambio generacional, los jóvenes en el campo, las mujeres en el campo. Ahí es donde tenemos que centrar muchas de las políticas y de los recursos y de los presupuestos. Y no solamente, yo quitaría el nombre de subsidios y de apoyos, porque ha distorsionado y ha hecho mucho daño. Tenemos que generar incentivos a la productividad en lo que respecta a la Secretaría de Agricultura que queremos hacia el futuro. O sea, la Secretaría de Agricultura también se tiene que reconfigurar y se tiene que reestructurar para adecuarla a las necesidades de los próximos años. O sea, no podemos seguir con las inercias de viejas prácticas, porque eso ha hecho mucho daño también al sector, ha distorsionado las realidades. Yo me iría con la reflexión de qué México realmente es el que queremos, qué sector agropecuario es el que queremos, y qué instrumentos, no solamente a través de la Secretaría, sino instrumentos financieros, instrumentos de valor agregado, instrumentos tecnológicos, instrumentos de transferencia de tecnología, queremos para realmente tener ese sector agroalimentario que queremos para el 2050. Muy bien, pues yo creo que en primer término, todos como mexicanos debemos exigir altura de miras. Vivimos en un país megadiverso, se tiene que reconocer que existen diferencias regionales
y para apostar al desarrollo regional tenemos que diseñar políticas públicas que atiendan de forma diferenciada precisamente esas diferentes regiones de nuestro país. Nosotros en la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario creemos en el federalismo y en ese sentido partimos del supuesto de que son las entidades federativas las que mejor conocen la realidad de sus regiones. Se debe escuchar a los estados, pero también partimos del supuesto de que en la política eminentemente subsidiaria el eje rector de esa política debe ser el pequeño productor. Creemos en una política incluyente, en donde también se escuche y se tome en cuenta la visión empresarial que mucho aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario del país. Creemos en las instituciones actuales, estamos seguros que escuchándolas podemos aportar a un diseño de una política agropecuaria independientemente de colores, pero sobre todo estamos conscientes de que el 1 de julio está mucho en juego, pero juntos como sector tendríamos que aportar para que precisamente en el nuevo diseño de la política pública agropecuaria quepan las visiones empresariales, las del pequeño productor, pero sobre todo aquellas que han hecho del sector agropecuario de México el motor actual de la economía en nuestro país. Si yo les pudiera transmitir una cosa a los representantes de los partidos, es el peso tan importante que tiene la agricultura y la agroindustria en el presente y en el futuro de México. Hoy, 26% de la población en México está en este sector. Sin embargo, más del 60% de los pobres que tenemos en México también están relacionados con nuestro sector. Entonces, hoy el sector agrícola es muy importante económicamente, ¿no? Nos compartieron datos de cómo había venido creciendo a partir del Tratado de Libre Comercio y que hoy no es tan fácil que sea una moneda de cambio contra otras industrias. Pero ¿cómo podemos hacer que cualquier gobierno que venga, independientemente del color, le dé a nuestro sector el peso que le corresponde? No nada más económico, sino como base de muchas cadenas de valor, como uno de los sectores que tiene el retorno a la inversión más rápido que existe allá afuera. Si eres capaz de ponerle infraestructura, de traer nuevas tecnologías a un agricultor, el pago se da en ese mismo ciclo. O sea, el resultado de ese esfuerzo es casi inmediato. Entonces, si somos capaces de poner al campo y a la agricultura en lo más alto de las prioridades del futuro gobierno, me parece que vamos a estar bien. Marvin. Yo como cadena productiva también creo que no, lo que le pediría al gobierno que venga, independientemente del color y de lo que vaya a hacer, es que hay que ver al sector y todo el ecosistema alrededor de ese sector. Y que las políticas que hagamos, y sí poniéndolos en alto definitivamente, no afectemos la cadena de distribución o las cosas que van a generar que este sector crezca. Entonces, cuando emitan políticas o reglamentaciones o normatividad de ese sector, también se considera obviamente la cadena productiva, ¿no? Porque obviamente eso es lo que hace que el agro crezca y que lo demás no crezca, ¿no? Entonces, no considerar nada más políticas unánimes o digamos así en silos, sí, pero sí considerar el ecosistema de cuando se emitan esas políticas. Incluso políticas de inmediato plazo, ¿no? Sí, y de inmediato y de largo plazo, porque sí hay que elevar, yo creo que al sector arriba, pero hay que también trabajar cómo se va a hacer esa distribución. ¿Cuáles son los nuevos canales de distribución? ¿Cuáles son las cosas alimenticias que el consumidor está pidiendo? Entonces, si solo vamos a emitir políticas y vamos a subir ese sector y no consideramos todo el ecosistema de esa cadena productiva, podemos emitir políticas contraproducentes para el sector. Señores, les agradezco mucho por esta conversación que hemos tenido. Hemos platicado de satélites, de drones, de Big Data, de sensores, de robots, de conocimiento, de analistas de datos, de futuros presidentes, de políticas públicas y de la cruzada anticoyote. Me voy a quedar con esa frase.
Entonces, realmente un escenario muy interesante el que nos plantean. No sé si tenemos preguntas del público. Veamos. Esta pregunta es, dicen que el éxito a largo plazo son decisiones correctas que se toman en el corto plazo. ¿Qué debemos de hacer ahora? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debemos de tomar para buscar garantizar el éxito de una política pública a largo plazo? Es decir, que lo que tenemos que hacer en este instante. Bueno, a ver, tenemos que definir los hilos conductores en ese sentido. Los hilos conductores son el sector, con sus productores, sus empresas, las cadenas productivas, pero también el sector social, y no me refiero al sector social de los pequeños productores, a la sociedad que vive en el sector rural. Lo que tenemos que hacer ahorita es definir las prioridades. O sea, no podemos tampoco ser repetitivos, tenemos que definir prioridades. Efectivamente, los largos plazos están construidos de pequeños, de cortos y medianos plazos. Tenemos que definir las prioridades que queremos en el largo plazo y construir para llegar a ellas. Tenemos que hacerlas de manera honesta, creativa, moderna, progresista y quitarnos todas las telarañas, todo el óxido y todas las distorsiones que puedan generar realmente, tenemos que generar futuro. Y para generar futuro tenemos que pensarlo de manera clara, de manera consistente, congruente y contundente. No podemos estar dudando ni divagando. Tenemos que ser muy contundentes, saber lo que queremos y trabajar en ese sentido. Yo lo único que aumentaría eso, Jorge platicó de dar dirección. Creo que también la velocidad es importante porque la tecnología, como decía Marvin, es exponencial. Y si no te subes pronto, te quedas atrás. Entonces, el tren está por partir y creo que aquí todos tenemos que sumarnos y movernos a la velocidad del tren que viene. Entonces, solo el tema de velocidad y oportunidad creo que también va a ser clave para el futuro de nuestro país. Casi nos quedamos sin tiempo, pero aquí hay una pregunta que creo que está hecha precisamente a la medida. ¿Por qué sí y por qué no a los transgénicos? Esa la sembró. Creo que alguien la sembró por ahí. Si me das la oportunidad, yo por supuesto empezar. Es una tecnología que tiene 20 años en el mercado. Son los organismos o la tecnología más estudiada en el mundo. Los beneficios hoy, a 20 años de distancia y con trillones de comidas servidas con estos productos, han demostrado ser seguros. Y es también la plataforma donde vienen muchas de las innovaciones futuras. Hemos tenido gratas experiencias en México con esos productos. El ejemplo es algodón, una industria que básicamente había desaparecido porque aplicaban 18, 19, 20 y hasta 21 fumigaciones al año, y hoy pues ya produce probablemente el 65 al 70% de la fibra que necesita el país en 200, 220 mil hectáreas, con una fumigación por ciclo. Los primeros ciclos de biotecnología o los primeros productos de biotecnología estuvieron muy atados al agricultor en términos de manejo de plagas, en términos de manejo de malezas. Hoy hay nuevos productos relacionados a mejor uso del agua, estreses hídricos, estreses nutricionales. Incluso las nuevas olas de productos van a permitir que los productos, por ejemplo, tengan más vida de anaquel. Entonces, toda la biotecnología con nuevas herramientas como edición de genes, pues es importante que estemos
enterados, estemos participando y estemos, como dice Jorge, regulando correctamente para lo que el país requiera y lo que no requiera. No todas las tecnologías son para todos los países, no todas las tecnologías son para todos los agricultores. Lo que sí no podemos es ser incongruentes, en el sentido, como decía el panel anterior, que estamos importando 15 millones de toneladas de maíz transgénico y nuestros productores no pueden sembrarlo. Entonces no es un tema de seguridad en el producto porque lo estamos usando, ¿no? Llevamos 20 años importando entre 12 y 15 millones de toneladas. Entonces yo creo que hay una parte de ciencia que es muy importante, que a lo largo de los años, a través de análisis y estudios de universidades e investigadores independientes, han dejado claro y fincado el tema de seguridad. Y hay otro tema también relacionado con los beneficios para nuestros agricultores, que es lo que hemos estado diciendo durante toda la mañana. Entonces yo voy por el sí. Me parece que esa era la pregunta. Me imagino que todos en este panel irían por el sí, no sé si habría alguien por el no. A ver, yo nada más para poner en perspectiva, yo creo que no es si sí o si no. Creo que tenemos que definir, y repito, porque hay que ser congruentes en esto, qué tipo de México queremos. El tema de los transgénicos no son los transgénicos, organismos genéticamente modificados, son parte de cambios en la biotecnología y de avances en la biotecnología. Que en el tema de transgénicos tenemos una ley en México, la ley en biotecnología, en bioseguridad, en bioseguridad. El tema aquí, ¿qué tipo de país queremos? Porque el tema de los transgénicos, desde el punto de vista personal, pues ya están pasando como de moda. Las biotecnologías son las que realmente están actualizándose. Y hay países que antes producían transgénicos y ahora no lo están produciendo por temas de sustentabilidad, de equilibrios, temas de salud, porque hay muchas cosas en el tintero. Yo no entraría al tema de si sí o si no. Yo vería qué México queremos, un México moderno, con diferenciadores. Yo creo que el tema de los transgénicos no es la solución para México. La biotecnología sí, pero eso va a depender qué zonas, qué productos, con qué características, con qué genética los vamos a querer transformar para que México, disculpen que lo diga así, pero que México no sea del montón, o sea, que México realmente sea un país consistente, un país que tiene una producción en lo que demanda el mercado interno y el mercado de exportación, que estamos inmersos en la biotecnología, que estamos inmersos en cambios tecnológicos, en cambios de paquetes tecnológicos de incorporación, de mejor valor, de valor agregado. Ese es el México que yo veo, porque no me gustaría que en 30 años, alguien nos diga por qué México tiene estas o cuales situaciones en ciertas zonas por haber usado transgénicos y que las generaciones del futuro pongan a México, encajonen a México en eso. Yo creo que Manuel lo explica muy bien, el tema de los transgénicos, por obvias razones, pero yo creo que es un tema de pensar más allá. Y el México que yo veo es un México diferenciado, un México que se ha ganado su lugar con mucho esfuerzo, y un México que realmente lo tenemos que construir para la siguiente generación, los que estamos hoy aquí en este salón. Eso es, Jorge. Se nos acaba el tiempo y creo que hay una última pregunta que sí me gustaría plantearles, y es que te la mandaron a hacer a ti, Marvin, prácticamente. Cuando se implementen todos los cambios tecnológicos que se mencionan en el sector agro, la robotización, va a haber un excedente de agricultores. ¿Qué va a pasar con este exceso de individuos que están hoy trabajando en el sector? Sí, esta es la pregunta de siempre. Es mentira que va a pasar eso. Lo que van a cambiar son las capacidades, y pasa mucho en el sector productivo cuando tienes muchos analistas de datos y de repente ya se automatizaron todos los datos y ahora lo que les tenemos que poner es a pensar. No es que nos vamos a deshacer de eso y un robot va a analizar por uno, es cómo les damos las capacidades para eso.
Yo creo que no va a haber suficiente gente en el sector agro. Lo vimos con las edades que se están envejeciendo. Tenemos que atraer a esta gente que va a estar. Lo que sí va a haber es más automatización. Pero la gente tiene que pensar. El robot no nos va a decir qué va a hacer, o el Big Data o estos análisis avanzados no nos van a decir qué hacer. Es cómo tomo esas decisiones. Entonces, esta gente la vamos a tener que entrenar a que tome mejores decisiones con esa democratización de datos, y vamos a automatizar lo que es, digamos así, lo que se pueda en la talacha, ¿no? Los empleos no se destruyen, sino se transforman. Se transforman. Entonces, por eso regreso al punto de la educación. No podemos ser condescendientes en decir, bueno, porque son del campo, no les voy a enseñar nomás a arriar y no les voy a enseñar matemáticas, o no les voy a enseñar a cómo usar una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto. No van a desaparecer los trabajos, creo que va a haber más trabajos, pero va a cambiar un poquito la capacidad de esos trabajos. Pues señores, nos hemos quedado sin tiempo. Les agradezco mucho a todos ustedes por sus comentarios. Realmente ha sido, como les comentaba, muy interesante unos instantes, una conversación que bordeaba incluso en momentos en algo que hace unos años hubiera sonado como ciencia ficción. Estuvimos platicando de organismos genéticamente modificados, de transgénicos, de robots, de satélites, de drones, y realmente nos daría para seguir platicando y abordando el tema durante un buen rato. Les quiero agradecer a Manuel Bravo, director general de Monsanto, Rodrigo Riesta, de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Jorge Armando Narváez, subsecretario de Agricultura, y Marvin Nachman, Chief Intelligence Officer de Grupo Lala. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Marvin. Qué bueno que te preguntaron del precio de la leche.